comienzan, tienen unas colas que continúan. Eso ha sido toda esta semana. Hemos hablado bastante del caso de Cuba, primero por la noticia del aislamiento de ese país a propósito del bloqueo y luego a propósito de la oferta de nuestro país de entregar ayuda. Sigue avanzando y sus coletazos junto a, como siempre, Colomba Eijols. Bienvenida. Muy buenas tardes, Paloma. Yo por lo menos pensé que nos íbamos a demorar más en confirmar este debate que se había dado en torno a la ayuda humanitaria que nuestro país iba a enviar a Cuba. Ayer lo señalábamos porque la ministra vocera Camila Vallejo había dicho que era un tema que se estaba evaluando, pero que finalmente se confirma. Hoy día en La Moneda lo hace el canciller Alberto Van Klaveren. No entregó mayores detalles sobre el monto, sobre qué cosas se van a enviar, cómo se van a enviar, pero sí lo hizo más tarde a través de un comunicado, Paloma. Ahora, se pensaba en un inicio y hablemos principalmente primero de la ayuda que se iba a entregar, que el gobierno quería entregar, que tenía que ver en primera instancia con alimentos, ¿no es cierto?, con bienes básicos que hoy día los cubanos no están teniendo, dado este bloqueo económico y esta crisis humanitaria y económica que está viviendo la isla, pero luego se toma la idea, y de hecho lo comunicaba hoy día el canciller, de hacerlo a través de un fondo que tiene Cancillería, hacerlo directamente con plata, ¿no es cierto?, pero a través de terceros, no directamente enviarlo como sí lo hizo durante esta jornada a México. Ayer también, Paloma, decíamos que diferentes países han aportado con ayuda humanitaria a Cuba y hoy concreta también esa ayuda a México con 12 barcos que llegaron con diferentes alimentos, bienes para las personas cubanas. En nuestro país entonces lo va a hacer, pero en el marco de un debate que se ha dado en la esfera política. Ayer ya dábamos luces de eso, varios parlamentarios oficialistas y de oposición habían criticado, pero también en el caso más del Partido Comunista abrazado esta idea de poder enviar ayuda humanitaria, lo que escaló rápidamente durante esta jornada. Teníamos voces, Paloma, de todos los partidos políticos, senadores, diputados, incluso también autoridades de gobierno. No solamente se refirió a esto el canciller, sino la ministra vocera, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, donde hubo críticas en el oficialismo, por lo que comentábamos justamente ayer, por este miedo de que si se envía ayuda humanitaria se pueda prolongar el régimen cubano, que es algo que también de hecho han señalado en la oposición. Claro, y también había miedo a las reacciones que pudiera haber, eventuales reprimendas, pues ya estamos bastante acostumbrados a las amenazas frente a los comportamientos que tengan los distintos países por parte de Estados Unidos respecto de quienes acudan a la ayuda. Ahora también comentábamos las dos esta idea de que qué pena que sea la solidaridad el botín de la política, ¿no? Y tal vez eso podría haber cambiado hoy día, ¿o no, Colomba? Así es, y cambió. Justamente se opta por la solidaridad de poder ayudar a un país que nos ha ayudado en el pasado, por ejemplo en el terremoto del 2010, que lo mencionábamos, entre otros ejemplos que también recalcaban durante esta jornada las autoridades, dada esta ayuda que decidimos entregar como país, que entrega el gobierno, pero importante señalar a través entonces de este fondo que tiene Cancillería. Esto está de hecho legislado, esta es una ley que nació el año 2006, Chile contra la pobreza y también contra, ¿no es cierto?, situaciones de esta naturaleza, que finalmente entonces se puede destinar estos fondos, en este caso a través de terceros, de agencias de las Naciones Unidas, que se eligió en este caso a UNICEF, y lo comunicaba Cancillería en informaciones que vamos a pasar a revisar más adelante, pero primero veamos las declaraciones provenientes de Cancillería en voz del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Estamos ya decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería, a través de un fondo especial, el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, un fondo que también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves, como la que ha vivido Ucrania. Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario, destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Cuba hoy es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen.
Bueno, yo decía que después de esta declaración donde se confirma la ayuda humanitaria que vamos a enviar a Cuba, hubo dudas respecto a cuál va a ser el monto, a través de qué agencia de las Naciones Unidas vamos a enviar esta ayuda humanitaria, que es diferente también, y Paloma, importante señalar, de la que, por ejemplo, envió y concretó esa ayuda durante esta jornada México, que lo hace vía directa. Nosotros lo hacemos a través de terceros, entonces quizás eso puede ser un planteamiento que podemos conversar con los expertos respecto a las represalias que nos puede traer. Pero lo interesante de hacerlo a través de una agencia tiene que ver con la trazabilidad, porque en el fondo existen acá muchas dudas respecto de cómo se administra las cosas dentro de Cuba, ¿no? Hay poca confianza, por decirlo de una manera sutil, con las autoridades que gobiernan en Cuba. Y por lo tanto, hacerlo de esta otra manera segura, que por lo menos los trayectos de las ayudas lleguen en un órgano que está acostumbrado a entregar ayudas alrededor del mundo. Entonces puede ser una manera también de tener mayores garantías o hacerlo de una forma más institucional. Bueno, y a modo también de transparencia, Cancillería, de hecho, publicó ahora hace unos momentos un comunicado donde responde y detalla estas interrogantes que surgieron a partir de la declaración del canciller. En particular, dice que por instrucción del presidente de la República, Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Claveren anuncia que se realizará un aporte a UNICEF, ahí hablamos de la Agencia de las Naciones Unidas, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este comunicado también se lee, Paloma, que Chile reitera su rechazo y condena a cualquier medida o sanción unilateral, sobre todo cuando a través de estas existe afectación directa en las condiciones de vida de las personas. Eso también tiene mucha relación con esta condena que le pedía el Partido Comunista al gobierno hacer en contra de Estados Unidos por las medidas que se implementaron. Pero lo interesante es que no es una condena directa. No se lee Estados Unidos en este comunicado, solamente condena que países ejerzan medidas que puedan afectar a la población, como es lo que ocurre hoy día en Cuba y que obviamente ha desatado esta crisis humanitaria, esta crisis económica, y también relevan la importancia de este fondo para que no haya confusiones de que es un dinero que efectivamente está destinado para este tipo de emergencias en otros países, un fondo destinado a la solidaridad, podríamos decir, que se creó en 2006, señala el comunicado, y que permite efectuar montos de hasta por 5 millones de dólares al año. No especifica cuánto vamos a enviar, pero sí entonces especifica cuál es el límite que nosotros como país podemos enviar y que obviamente está en este fondo perteneciente a Cancillería. Ahora, la diferencia que hacen desde el gobierno no es solamente respecto de la ayuda humanitaria, los detalles que entregaron en este comunicado, sino también detalles que entregaron por las críticas políticas que habían habido días previos por esta presión que había desde el Partido Comunista para que el Ejecutivo no solamente enviara ayuda humanitaria, sino también se pronunciara respecto a las medidas que impulsó Estados Unidos. En ese sentido, nos acompañó durante esta mañana en CNN Chile Radio la ministra vocera Camila Vallejo, a quien se le consultó momentos después de este anuncio que hizo Cancillería, y hace la diferencia la ministra Vallejo sobre que es ayuda humanitaria, no un apoyo político. Y es súper importante también recalcar eso, que es un poco lo que hablábamos también ayer, Paloma, de poder salir en ayuda de las personas que están siendo afectadas, en este caso por decisiones políticas que ha tomado Estados Unidos, que ha tomado también Cuba en el pasado. Así que también importante esa diferencia que hacía la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que generó también reacciones en la esfera política que vamos a revisar más adelante, pero primero pasemos a revisar las declaraciones de la ministra. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias. Y una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo tampoco. No es como si tú estás a punto de fallecer, yo te ofrezco salvar tu vida a cambio de que hagas tal cosa. No funciona así la ayuda humanitaria. Entonces, entiendo que en el ámbito político uno pueda tener distintas interpretaciones o definiciones respecto al régimen cubano, ¿no? Y ser muy claro y tajante en eso. Pero es distinto a decir no estoy disponible por esas diferencias a prestar ayuda al pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, que está con riesgo de no tener atenciones médicas y con eso obviamente pone en riesgo la vida de cubanos y cubanas, y en eso yo creo que hay que saber separar las aguas, ¿no? Entonces, no puede ser que por hacer un punto político ahora se cuestione esta ayuda cuando en otras oportunidades no cuestionamos la que recibimos por parte de Cuba, ni hemos cuestionado la ayuda a Ucrania, ni cuestionamos la ayuda o no cuestionaron la ayuda que brindamos a Argentina. Es importante decir que la ministra vocera aquí hace un punto humanitario que al mismo tiempo funciona como un armonil
político interno, ¿no? Porque también está diciéndole a toda la gente que criticaba justamente por lo simbólico políticamente que podía llegar a ser esta ayuda, mira, no nos queremos meter tampoco en esa pelea, estamos interesados en lo importante que son las personas y en responder solidariamente con un pueblo que antes nos ha ayudado a nosotros, pero también lo hemos hecho con Ucrania y ahí enumera, ¿no? Entonces ahí importante también la señal que se da interna, porque da la impresión de que nadie quiere inflamar las cosas en estos momentos. Pero quienes mismos la han inflamado han sido los militantes del partido de la ministra, y por eso también justamente llama la atención esta declaración, o quizás no llama la atención, pero sí... no en su rol. Exactamente, como militante, ¿no es cierto? Porque particularmente desde el ala más tradicional de su partido, del Partido Comunista, han insistido, han presionado, incluso también lo hicieron durante esta jornada, decían que ven con buenos ojos que Chile finalmente se pronuncie, confirme esta ayuda humanitaria, pero de todas maneras insisten en que tienen que ser explícitos desde la administración del presidente Gabriel Boric en poder fijar una postura respecto a las medidas que ha tomado Estados Unidos. Y también recordemos, Paloma, en un contexto donde, y lo decíamos ayer, el presidente Gabriel Boric sí reconoció a Cuba como una dictadura. Eso generó molestia al interior del Partido Comunista, generó molestia también la postura que tomó Janet Jara cuando dijo que Cuba no era una democracia, así que también por eso decía es importante esta declaración de la propia ministra Camila Vallejo, no solamente por su rol como vocera de gobierno, sino también como su rol de militante del Partido Comunista que hoy día se refirió nuevamente a esta ya confirmación de ayuda humanitaria que vamos a enviar como país y que generó también críticas al interior del oficialismo, la democracia cristiana, que no necesariamente es parte del oficialismo, pero sí ha estado, ¿no es cierto?, en diferentes negociaciones de cara a elecciones que tuvimos en el pasado, ha sido crítico de este anuncio que se dio con cierto miedo y advertencias que le hacen al presidente Gabriel Boric de lo que pueda ocurrir por esta ayuda que se va a entregar y que podría prolongar, bien digo, este régimen en Cuba. Así que pasemos a revisar esa diferencia que también se da en ese sector. Creo que lo que hace el gobierno en relación a ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja. ¿A quién se está ayudando? ¿Al pueblo cubano o con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos ni tampoco los derechos humanos y que no cree en la democracia? Me parece que esta decisión del gobierno está influida fuertemente por las presiones del PC chileno y eso me parece un error grave. Al término del gobierno, dar esta clase de mensajes políticos es francamente un error, pues así no se apoya al pueblo cubano, sino que un régimen dictatorial. Saludo y me parece muy importante. Yo espero que sea una contundente ayuda la que enviemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. El asedio de Donald Trump no tiene nombre. Hoy se acentúa, pero Estados Unidos hace décadas que viene agobiando a la isla, quiere estrangularla para que pierdan su proceso democrático propio, pero que ha traído tanta justicia social incluso a otros pueblos. Claro, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que son las posturas, no solamente en el oficialismo, sino también en la democracia cristiana respecto de esta ayuda, donde bien vemos en las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro se necesita más exactitud en cuanto a las declaraciones y condenas eventuales que pueda hacer la administración del presidente Gabriel Boric, que como decía, y porque también destacaba este párrafo que había en el comunicado de Cancillería, lo hacen, pero no directamente. Y claro, si lo hacen directamente, eso podría traer eventualmente represalias por parte de Estados Unidos hacia nuestro país, y quizás también una manera de no recibir esas consecuencias es justamente hacerlo vía terceros, además que, como tú mencionabas, Paloma, hay una mayor transparencia y también trazabilidad de los fondos que nosotros destinamos para ayudar a Cuba. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones que fueron críticas en la oposición. Ayer veíamos de todas maneras figuras políticas como Francisco Rego, diputado electo de Renovación Nacional, que estaban por este envío de ayuda humanitaria. Reconocían justamente la dimensión de las personas. Porque no es toda la oposición, ¿no? Claro. Uno tiene que decir que hay personas en la oposición, como también hay personas en el oficialismo. Por eso decía, opiniones diferentes en la oposición y en el oficialismo. Así que también importante señalar eso. De todas maneras, las declaraciones de hoy de la oposición fueron bastante tajantes y críticas en torno a esta ayuda que ya va a enviar nuestro país. Así que pasemos a revisar también cuáles fueron esos comentarios. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido
humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Esto no es ayuda humanitaria. Si el gobierno de Gabriel Boric decidió sostener a una dictadura en Cuba con los recursos de todos nuestros compatriotas, esto es inaceptable, es una vergüenza. No puede ser que el presidente de nuestro país sea a las presiones del Partido Comunista. Y por lo mismo, el único compromiso que podemos hacer desde ya es que después del 11 de marzo Chile nunca más va a volver a ser el sostén de tiranos alrededor del mundo. Bueno, pero antes del 11 de marzo, de todas maneras, el gobierno va a destinar este dinero para poder ayudar a Cuba. Lo único que nos falta saber entonces en ese sentido, Paloma, es cuánto se va a enviar, cuánto dinero se va a destinar y se va a hacer llegar también a las agencias de las Naciones Unidas y cuándo se va a concretar. Muchas gracias, Columba. Nos vemos, Paloma. Vamos a seguir atentos a este y tantos otros temas que suelen hilvanar la